De todas las zonas erróneas del comportamiento, la culpabilidad es la más inútil, la que despilfarra más energía emocional. Con esta frase, que bueno, es toda una declaración de intenciones, arranca el material que tenemos hoy. Hoy nos vamos a sumergir en el laberinto del sentimiento de culpa, guiados por un texto que lo analiza de una forma sorprendentemente lúcida. La misión de hoy es entender por qué esa sensación puede llegar a paralizarnos por completo y sobre todo aprender a separar el grano de la paja, ¿no? Distinguir la culpa que nos ayuda a crecer de la que nos destruye. Y para aterrizarlo desde el principio, el texto nos pone en la piel de alguien que se describe como un crítico inmisericorde de sí mismo, alguien que cada noche se recitaba una letanía de autoimprecaciones, una imagen potente, la verdad. Desde luego. Y esa es la clave para empezar. No estamos aquí para demonizar la culpa. El texto defiende que hay un germen de culpa que no solo es sano, sino que es necesario. Así que, si te parece, la hoja de ruta que podríamos seguir es, primero, trazar una línea muy clara entre esa culpa sana y su hermana tóxica, la malsana. Y una vez que sepamos distinguirlas, nos metemos de lleno en las herramientas y estrategias que propone el texto para gestionar cada una y, bueno, al final, reconstruir la autoestima. Perfecto, me apunto. Empecemos por la parte luminosa, entonces. El texto habla de una culpa sana o fecunda. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo la reconocemos? Pues el análisis que recupera el texto de García Monge nos da 4 rasgos muy claros. El primero, y para mí el más importante, es que la culpa sana cuestiona la conducta, nunca a la persona. O sea, señala un error concreto que has cometido, pero respeta tu valor como individuo, tu potencial para hacerlo mejor la próxima vez. No te define por tu fallo. Pero en la práctica no es súper difícil separar el hice algo malo del soy malo. Nuestro cerebro parece que fusiona las dos cosas en un segundo. Un error y ya está, te sientes la peor persona del mundo. Totalmente, esa es la gran batalla interna. Pero la clave de la culpa sana está precisamente ahí, en esa disciplina mental. El texto pone un ejemplo muy gráfico. Si debes 10.000 pesetas y pagas solo 1.000, es lógico y sano sentir culpa por la injusticia del acto. Lo que sería malsano es concluir de ahí que eres una persona global e irremediablemente mala. Atacas al acto, a la deuda, no a tu identidad. Y esa distinción es la base de toda la psicología de la autoestima. Si no la haces, cada error es una crisis existencial. Entendido. Vale, ese es el primer rasgo. ¿Y el segundo? El segundo es que nace de la libertad responsable. O sea, sientes culpa sana cuando, sabiendo que algo no está bien, eliges hacerlo. Hay una decisión consciente. Esto me conecta directamente con el ejemplo de don Severo del Valle, el personaje de Isabel Allende. Él se sentía fatal por la culpa tras la muerte de su hija, Rosa, a la que le dio un aguardiente que, sin él saberlo, estaba envenenado. Según el texto, su sentimiento, aunque es comprensible, era malsano, porque su libertad, su intención, no tuvieron nada que ver, no hubo elección de hacer daño. Y esa es la clave. El remordimiento de don Severo es lógico, claro. El dolor es inmenso por el resultado. Pero la culpa tóxica es cuando te asignas la intención o la maldad que nunca existió. Es una distorsión de la realidad que te envenena. Y las otras 2 características de la culpa sana son que se centra en el daño al otro, lo que te impulsa a reparar, no a la autotortura. Y por último, que es perfectamente compatible con la autoestima. Puedes sentirte culpable por algo y a la vez seguir queriéndote y aceptando el perdón. Vale, hemos pintado el retrato de la culpa útil, la que nos hace mejores. Pero seamos sinceras, la mayoría de las veces la que nos visita por la noche no es tan amable. Hablemos de su hermana tóxica. Esa es la que nos interesa desarmar. El texto la perfila muy bien. La primera señal de alarma es que genera autoagresión y autodesprecio. No es una voz que te dice, te has equivocado en esto, sino una que te grita, eres un desastre, no vales para nada. Son mensajes que atacan a tu autoestima. Como en el caso del joven aspirante a sacerdote que menciona el texto, por reincidir en la masturbación llegaba a considerarse la hez de la humanidad. Es una autocrítica brutal, desproporcionada, que va mucho más allá del acto y lo convierte en una condena total de su persona. Exacto. Es el ejemplo perfecto de cómo un acto se convierte en una identidad. Otras características son que puede llevarnos a conductas compulsivas, como comer o beber en exceso, como forma de autocastigo o de evasión. Y algo fundamental, bloquea el cambio.
La creencia de soy malo o no tengo remedio se convierte en una profecía autocumplida. ¿Para qué te vas a esforzar si ya te has declarado a ti mismo zona catastrófica? El texto también menciona algo que me ha dejado pensando, que a veces puede ser un juego psicológico, un intento de comprar la piedad de los demás, la idea de presentarse como un gran pecador para tener tono. Espera, esto me cuesta un poco. Es como si la persona se regodeara en su miseria para llamar la atención. Suena muy retorcido. Suena retorcido, pero es un mecanismo más común de lo que parece. Es una forma de obtener atención y cuidado a través de la autocompasión. Si soy el peor, un caso perdido, quizá los demás me traten con más suavidad, con piedad. Es una estrategia para evitar la responsabilidad. Y en esa misma línea está el intento egocéntrico de reparar el daño a través del propio sufrimiento. Como si por dejar de comer hoy, mágicamente se arreglara un robo que cometiste ayer. Es una lógica irracional, pero que da una falsa sensación de estar pagando la deuda. Y a todo esto se le suma el miedo, la vergüenza y lo que el texto llama un ojo crítico interno, una especie de gran hermano en tu cabeza que te vigila constantemente. Exacto. Una vigilancia que a menudo se proyecta en la idea de un Dios primitivo y vengador, que está al acecho. Y la imagen que usa el texto para ilustrar esto es la de Stephen Dedalus, el personaje de Joyce. Después de escuchar un sermón aterrador sobre el infierno, entra en pánico y se pregunta cómo es posible que Dios no le haya fulminado en ese mismo instante. Es la personificación de esa culpa paranoica, de esa sensación de condena inminente que te roba la paz. Entender todo esto es un poco desolador, la verdad. Te das cuenta de la trampa mental en la que una puede caer. La pregunta es, una vez que identificas que estás ahí, ¿hay una hoja de ruta para salir? La hay, y el texto la separa muy bien. Para la culpa sana, la que está fundada en un error real, propone 5 pasos muy orientados a la acción. Primero, reconocer el error, sin excusas, ante ti y ante los afectados, y repararlo con hechos, no solo con palabras. Segundo, comprometerte a cambiar. Tercero, acoger el perdón si te lo ofrecen, y fundamental, trabajar en perdonarte a ti. Cuarto, ser consciente de tus recursos. Y quinto, levantar la mirada de tu propio ego y centrarte en la convivencia. Suena a un plan de acción maduro y responsable. Pero, ¿qué pasa con la otra? Con la culpa malsana, la infundada o desproporcionada. Esa parece la más difícil. Ahí la estrategia es distinta porque el problema no es tu comportamiento, sino la norma con la que te juzgas. El primer paso es, por tanto, cuestionar esas normas. Preguntarte, ¿de dónde ha salido esta regla? ¿Es realmente mía? ¿Algo en lo que creo? ¿O es algo que me han impuesto y he tragado sin digerir? Me fascina la cita zen que aparece justo aquí. Si te encuentras al Buda en tu camino, mátalo. Que es una forma muy radical de decir que tienes que liberarte de cualquier autoridad moral externa, por muy sagrada que parezca, para encontrar tu propia verdad. Exacto, es una llamada a la soberanía personal. La segunda estrategia es tratarse a uno mismo como tratarías a un amigo del alma. Con comprensión, analizando el contexto, las necesidades que tenías en ese momento, darte permiso para perdonarte. Y la tercera es dejar de generalizar. Repetirte como un mantra la frase, soy una persona buena que ha cometido una acción mala. Separar el ser del hacer una y otra vez. Y el texto no se queda en la teoría, ¿verdad? Propone ejercicios prácticos. Sí, un proceso en 3 fases. Reflexión. Reconstruir la situación que te genera culpa, pero como un detective curioso, no como un juez. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Qué necesidad intentaba cubrir? Luego, visualización. En un estado de calma, repetirte una frase de autoperdón como «me perdono de todo corazón» o «soy un ser humano falible». Y por último, la acción. Comportarse como alguien que ya se ha perdonado. Pero esto de comportarse como alguien que ya se ha perdonado suena difícil. ¿No es un poco como finge hasta que lo consigas? ¿Cómo funciona? Es una gran pregunta. No se trata de fingir, sino de actuar como sí. Es un principio de la terapia cognitivo-conductual. La acción puede cambiar la emoción. Si esperas a sentirte perdonada para actuar, puedes esperar eternamente. Pero si empiezas a actuar como una persona que se valora, por ejemplo, concediéndote un pequeño premio, un placer, empiezas a enviarle a tu cerebro un mensaje nuevo. Creas una nueva evidencia que dice, quizás no soy tan terrible si me merezco esto. Es romper el ciclo.
El texto también menciona el ejercicio de la joven en silla de ruedas. Escribir «yo me perdono completamente» 70 veces al día durante una semana. Es una forma de bombardear el subconsciente. Entiendo. Es como una reprogramación activa. Y esto nos lleva a un concepto central, la integridad personal. ¿Cómo se relaciona con esto? La conexión es total. La culpa aparece cuando actuamos en contra de nuestros valores, cuando rompemos esa coherencia interna. Ese acto daña nuestra integridad y nuestra autoestima. Y el texto insiste en que para restaurarla no basta con lamentarse en el sofá, hay que actuar. Y lo ilustra con 2 ejemplos brutales. ¿Cuáles son? El primero es el de Gerardo, un hombre que abandonó a su mujer y a su hijo, y 15 años después vivía consumido por la culpa. Para sanar no le bastó con terapia. Tomó la decisión de buscarlos, afrontó sus reproches, les pidió perdón y empezó a reparar el daño económico y, sobre todo, a construir una relación con su hijo. Esa acción fue lo que restauró su integridad. La acción real como el único antídoto posible. Justo. Y el segundo ejemplo es una escena de la película Gandhi. Un hombre hindú, roto de dolor, le confiesa a Gandhi que vive en el infierno porque mató a un niño musulmán en un acto de venganza. La respuesta de Gandhi es increíble. Le dice que conoce una forma de salir de su infierno. Tiene que buscar a un niño musulmán que se haya quedado huérfano, acogerlo en su casa y criarlo como si fuera su propio hijo. Y no solo eso, tiene que asegurarse de criarlo en su propia fe, la musulmana. Es una idea que te vuela la cabeza, ¿no? No se trata solo de decir, lo siento. Se trata de reequilibrar la balanza del universo, por así decirlo. La acción reparadora como la única cura. Has dado en el clavo. Y para entender cómo evitar llegar a esos extremos, el texto indaga en las raíces de la culpa tóxica, señalando 2 grandes fábricas, la familia y la religión. Sí, pone ejemplos muy claros. La escena de En el nombre del padre, donde la madre le pregunta a su hijo, encarcelado injustamente, ¿por qué nos haces esto? Esa pregunta sutil que le carga con la culpa del sufrimiento de todos. O el caso de Susana, que creció convencida de que era una persona indigna. Y en el ámbito religioso, el texto acuña un término que suena muy potente: neurosis eclesiogénica. O sea que neurosis eclesiogénica es básicamente el término técnico para cuando una enseñanza religiosa acaba generando un problema de salud mental, una ansiedad o una culpa que te machaca, sobre todo con temas como en la sexualidad. Precisamente, un concepto acuñado en los 60. Y esto nos lleva a un concepto más amplio que nos afecta a todos, religiosos o no: la tiranía de los deberías. Los deberías. Esas vocecitas en la cabeza. Esas normas que nos inculcan de pequeños y que, si no las revisamos, nos tiranizan. Deberías complacer siempre a los demás, no deberías ser egoísta. El autor cuenta una anécdota. Estando en la India, un amigo suyo golpeó a su sirviente. Él se sintió paralizado por el conflicto entre debería protestar y no debería desagradar a mis amigos. Un nudo gordiano. ¿Y cómo se desata? La propuesta es un cambio de lenguaje interno que parece simple pero es muy poderoso. Sustituir el debería por el prefiero. Es un cambio de palabra que parece pequeño, pero te quita un peso de encima. Pasas de una orden militar en tu cabeza a una lección personal. La sensación es completamente distinta. Exacto. En su caso, en lugar de no debería desagradar a mis amigos, podría pensar prefiero no desagradarles. Pero en este caso prefiero ser coherente con mi valor de justicia. El prefiero te devuelve el poder. Y para rematar, el texto cuenta el caso de un joven obsesionado con la puntualidad. El terapeuta le recetó llegar tarde a propósito 3 veces por semana. Una terapia de choque. Totalmente. Al enfrentarse a su pecado y comprobar que el mundo no se acababa, el poder de ese debería se desintegró. Claro, y el texto lo matiza muy bien al final. Todo este análisis es para lo que llama neuróticos normales. No aplica a psicópatas como Hannibal Lecter. Una aclaración necesaria. Pues haciendo balance, creo que el viaje ha sido muy revelador. La idea principal con la que me quedo es que la culpa no es el enemigo. Puede ser una brújula moral. El trabajo está en aprender a leer esa brújula, distinguir si nos guía hacia una reparación o si nos mete en un bucle de autodesprecio. La sana se enfoca en el acto, la tóxica en el ser. Exacto. Y una vez hecha esa distinción, el poder vuelve a nosotros. Podemos analizar de dónde vienen esas normas tóxicas, esos deberías, y empezar a desactivarlos. Podemos cambiar nuestro lenguaje interno y recordar que la acción con integridad es el camino más seguro para reconstruir la autoestima. No es un camino fácil,
pero es un camino de liberación. Sin duda. Y para terminar, el texto nos deja con una reflexión final, una pequeña historia de Antoni de Melo que es, bueno, para dejarla resonando. Un discípulo le pidió a su maestro: «Enséñame a perdonar». Y el maestro le respondió: «Si no hubieras condenado, no tendrías necesidad de perdonar».